Muy buenos días, chicos. ¿Cómo se encuentran? Estamos listos para avanzar en la revisión de nuestro temario de lenguaje y literatura, lengua y literatura, perdón. Eh, ¿De qué mes eso? cómo les fue con la resolución de los ejercicios que se había enviado ayer como tarea? Sí, estamos 11 personas, 10 personas en la sala. Si es que me faltan más personas, por favor, para que les digan que se sigan uniendo. Veo también que hay personas nuevas, supongo. De las personas que me faltan, Celeste, Juana, si está, Leslie me parece que era. Sí, Leslie sí está. José, sí, listo. Entonces, chicos, vamos a avanzar ya. ¿Qué tal? ¿Hubo complicaciones en el documento que se les envió a revisar, a realizar los ejercicios? Teníamos que realizar hasta el ejercicio número 7, ¿no es cierto? Permítanme, le comparto la pantalla del documento que revisábamos el día de ayer. Dame un segundo. A ver. Permítame. Sí, vamos ahí entonces. Nos dice la primera pregunta, nos decía la primera pregunta que tenía que ver con el tema de las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, ¿no es cierto? Primera pregunta entonces era que seleccionemos aquella pregunta, aquella palabra que no era esdrújula, ¿cierto? Entonces teníamos de entre las cuatro seleccionar cuál de ellas no era esdrújula. Teníamos A, Cáceres, B, María, C, exámenes, perdón, y D, Galápagos. Y habíamos seleccionado como opción de respuesta correcta el literal B, María, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque era una palabra grave. El resto, Galápagos, exámenes y Cáceres, eran palabras esdrújulas. Y la pregunta nos dice que seleccionemos aquella que no es esdrújula. Mira, ahí está. ¿Ya? La siguiente pregunta nos dice, en el siguiente listado, marque las palabras agudas sin tilde. Entonces, ¿cuándo decíamos que eran agudas, chicos? Cuando la sílaba tónica se encontraba en la última sílaba, cuando la última sílaba era tónica, ¿no es cierto? Es decir, que tenía el mayor acento, mayor fuerza de voz en la última sílaba. Pero nos pide que identifiquemos las palabras agudas sin tilde, es decir, únicamente que tengan acento en la última sílaba. Tenemos a cantaron, playa, clavel, naturalidad. Cantaron. Para esto nosotros separábamos en sílabas, ¿no es cierto? Y tenemos la primera palabra que tiene tres sílabas, ¿no es cierto? Can, a, ron. Por lo tanto, el acento lleva en la última sílaba, ¿no es cierto? La sílaba tónica está al final. Sin embargo, ¿qué nos decía la regla de las palabras agudas? Que todas aquellas palabras que tengan la sílaba tónica en la última sílaba y que terminen en NS o vocal deberían llevar tilde. Por lo tanto, esta primera palabra, cantaron, ¿está correcta o incorrectamente escrita? Incorrecta, ¿no es cierto? Porque debería llevar una tilde. Sería una palabra aguda, pero que lleva tilde, por lo tanto no se selecciona. La B nos dice playa, clavel y naturalidad. Playa, ¿en dónde lleva el mayor acento de voz? En la penúltima sílaba, por lo tanto no es aguda. La C nos dice clavel, el último, la última sílaba es tónica, por lo tanto termina en L, no se tilda y sería una palabra aguda sin tilde. Ahora, la pregunta mismo nos dice el listado del siguiente listado, marque las palabras.
Y significa que no es solamente una, sino que podrían haber más o dos o más. Y tenemos la D, que nos dice naturalidad, ¿sí? Tiene el acento en la última sílaba, termina en D y no se tilda. Por lo tanto, también la D es una opción de respuesta. Una palabra aguda sin tilde. Siguiente pregunta nos dice, en el siguiente listado, marque la palabra aguda, la palabra una sola, aguda con tilde, ¿sí? Ahora, a diferencia de la anterior pregunta, esta nos pide que marquemos la aguda con tilde. Y tenemos a célebre, de acordeón, de lápiz y de máster. ¿Cuál es la palabra aguda con tilde, chicos? Vamos a abrir la bandejita de los mensajes para que ahí nos vayan poniendo las respuestas. Correcto, Joana. Muy bien, gracias. Usuario me dice. Kevin, correcto. Muchas gracias. Y no. La palabra aguda sería acordeón. Y literal B. Tiene acento en la última sílaba, termina en NS o vocal, específicamente este termina en N y por lo tanto se tilda, sería una aguda. ¿Qué pasa con célebre? ¿Qué tipo de palabra es, chicos? Perfecto, Joana. Muy bien, Kevin. Gracias. Gracias por participar. El resto de compañeros. ¿Qué más? ¿Qué es célebre? ¿Es una palabra? Esdrújula. Muy bien, José. Lápiz. ¿Qué tipo de palabra es? Mira, bueno, es así. Sí. Célebre ha sido una palabra esdrújula, ¿no es cierto? Y lápiz. Correcto, muy bien, Gloria. Muy bien. Es una palabra grave, ¿no es cierto? Porque tiene acento y está tildada en la penúltima sílaba. Y la D nos dice máster. ¿Qué tipo de palabra es? Y también, ¿no es cierto, Joana? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué tipo de palabra es máster? Muy bien, es una palabra grave también, ¿no es cierto? Que tiene tilde en la penúltima sílaba. ¿Y cuál era la característica principal de las palabras graves? ¿Cuándo se tildaban las palabras graves, chicos? A ver, los leo. ¿Cuándo se debían tildar las palabras graves? ¿Quién se acuerda? A ver, si las palabras agudas que tienen acento en la última sílaba se tildan cuando terminan en NS vocal, ¿qué pasaba con las palabras graves? Aparte de tener el acento en la penúltima sílaba, ¿cuándo se debían tildar? Eso, correcto, Joana. Cuando terminaban en cualquier consonante, sí, que no sea la N o la S, ¿no es cierto? Muy bien, vamos bien entonces. Por lo tanto, en esta preguntita la respuesta correcta ha sido acordeón, ¿no es cierto? Porque termina en N y tiene el acento en la última voz, en la última sílaba. Siguiente pregunta nos dice, en el siguiente listado, marque la palabra grave sin tilde. La palabra grave sin tilde. Colombia, administrar, Guayaquil y maldecir. ¿Cuál de ellas es la palabra grave sin tilde? Maldecir. La B. Grave sin tilde nos dice. Colombia. Colombia. Maldecir. ¿Cuál de ellas es una palabra grave sin tilde?
Muy bien, muy bien. No me dice el nombre, pero me sale el dispositivo Xiaomi. Muy bien. Más. Correcto, muy bien. La única palabra del grupo de opciones que nos da, la única que tiene acento en la penúltima sílaba ha sido el literal A. Por lo tanto, es una palabra grave. Y administrar, Guayaquil, maldecir. Y podrían considerarse, son palabras agudas sin tilde. Por lo tanto, opción de respuesta correcta de esta pregunta, palabra grave sin tilde, ha sido el literal A, Colombia. ¿Sí? Siguiente pregunta, dicen elegir la opción correcta. En el siguiente listado marque la palabra grave con tilde. Ahora la palabra grave con tilde. Y tenemos champú, transición, revólver, revólver y vívido. ¿Cuál de ellas es la opción de respuesta correcta? Champú no podría ser, esta es una palabra grave, ¿no? Aguda, ¿no es cierto? Transición es una palabra aguda también. Y vívido, ¿qué tipo de palabra es? Vívido es una palabra esdrújula. Por lo tanto, la opción de respuesta correcta ha sido la C, revólver. Y tiene acento en la penúltima sílaba y se tilda porque no termina en N ni en S. Por lo tanto, opción de respuesta correcta ha sido el literal C, revólver. Muy bien, gracias, compañero que está participando. Siguiente pregunta. Ábremelo y cédemelo, según su acentuación, ¿son palabras de qué tipo? ¿Agudas, esdrújulas, graves o sobresdrújulas? ¿Qué tipo de palabras son? ¿Será que tiene el acento o la tilde en la última sílaba? No, no es cierto, por lo tanto no es aguda. ¿Será que tienen acento o tilde en la penúltima sílaba? No, no es cierto, por lo tanto no es grave. ¿Será que tiene acento en la antepenúltima sílaba? No, no es cierto, por lo tanto no es esdrújula. La opción de respuesta correcta ha sido el literal de, son palabras sobre esdrújulas. ¿Sí? Muy bien, gracias. Muy bien a los compañeros que están participando. Y finalmente tenemos de este grupo de palabras, de preguntas, perdón. Nos dice, examen y exámenes, según su acentuación, son palabras que aguda y grave, aguda y esdrújula, grave y esdrújula, o grave y sobreesdrújula. ¿Cuál ha sido? Exámenes. Aguda y grave. Aguda y esdrújula. Grave y esdrújula. Grave y sobreesdrújula. Grave y esdrújula. ¿Ya? ¿Cuál sería entonces? ¿Será que examen es aguda? ¿Llevará el acento en la última sílaba? Examen. No, no es cierto, por lo tanto no es aguda. A y B quedarían descartadas. Tendríamos entre la C y la D. Tenemos grave. Examen es una palabra grave. Sí, ¿no es cierto? Porque su acentuación está en la penúltima sílaba. ¿Sí? Grave. Pero exámenes, vamos a analizar. Exámenes. Última, penúltima y antepenúltima. ¿Ha sido una palabra esdrújula o sobreesdrújula? Tiene el acento en la antepenúltima sílaba. Perdón, última, penúltima, sí, antepenúltima sílaba.
Ha sido una palabra esdrújula, ¿no es cierto? Correcto. Literal SEM sería la opción de respuesta correcta. Hasta ahí, chicos. Fácil, difícil, dudas, preguntas, inquietudes. ¿Está claro sobre las características de las palabras agudas, graves y esdrújulas y sobreesdrújulas? No, pues aquí en helado. Más tarde. Listo. Primer tema entonces, ¿ya? Vamos entonces y podemos analizar la siguiente pregunta. Nos dice, seleccione la opción correcta. Y tenemos el contenido de los periódicos, las noticias de los noticiarios, los programas de televisión y YouTube, el contenido de los blogs y lo que escriben en correos electrónicos, misivas y sitios web de contenido son ejemplos de qué elementos de la comunicación. Esta es la parte clave. ¿De qué vamos a hablar en el siguiente tema? De los elementos de la comunicación, es decir, qué factores involucran o están dentro del proceso de comunicación, ¿sí? Para eso vamos a compartir unas siguientes diapositivas de la parte teórica para que nosotros podamos resolver los ejercicios. Listo. Entonces, decíamos que vamos a hablar de los elementos de comunicación, es decir, qué factores son parte del proceso de comunicación. Tenemos un pequeño organizador gráfico en donde nos establece o nos dice cuáles son estos elementos. Tenemos en un primer momento el emisor, que ha sido la persona quien envía el mensaje. Tenemos el contexto, ¿sí? El lugar en donde se lleva a cabo el proceso comunicativo. El canal, que es por donde se envía el mensaje. El código, que es el conjunto de signos con los que se forma el mensaje. Referente, lo que se evoca en el mensaje. El mensaje como tal, lo que dice lo que el emisor dice al receptor, y finalmente el receptor es quien recibe el mensaje del emisor. Si bien esta es una definición clásica de los elementos de la comunicación, sí, que nosotros generalmente conocemos como emisor, canal, mensaje y receptor, ¿no es cierto? Tal vez nosotros lo conocíamos de esa manera. Adicional a estos 7 elementos de la comunicación, nosotros también vamos a considerar la retroalimentación. ¿Por qué la retroalimentación? Porque será que cuando existe un proceso de comunicación, cuando dos personas están hablando, yo le digo algo a otra persona, le envío el mensaje, ¿no es cierto? Estamos, no sé, en una cafetería, estamos conversando, en un mensaje, soy yo, estamos en una cafetería, analizo, ¿no es cierto?, cuál va a ser el canal que va a ser oral, el código que serían las palabras, lo que se evoca el mensaje más o menos, vamos a analizar qué es lo que pretendo decir, el mensaje como tal, envío el mensaje a la persona que me está escuchando. ¿Será que en este proceso de conversación, una vez que le doy una información a alguien, esta persona solamente se queda callada? No, ¿no es cierto? Sino que retroalimenta o da una respuesta nuevamente al emisor. Eso es la retroalimentación, para que lo tenga en conocimiento. Ahora, nos dice, vamos a ir definiendo a cada uno de los elementos de la comunicación. Primero, nos dice que los elementos de la comunicación se definen según la situación de interacción interpersonal, ya que han de ser coherentes a la misma. Y tenemos que el mensaje va a estar determinado por los diferentes elementos. Su enunciado va a ser el resultado de enunciados parciales heterogéneos e interdependientes. A ver, ¿qué es lo que nos dicen en esta parte? Que durante el proceso de comunicación, el mensaje, sí, tiene que ver o tiene que estar o va a estar de acuerdo a todo este proceso.
Sí, al contexto, al canal, al código, al referente. Todo esto sería parte del mensaje, ¿no es cierto? Ahora, cada uno de los elementos de comunicación dice que son los comunicantes, es decir, el emisor y el receptor, que son personas. Entre las personas nosotros tenemos usuarios, familias, vecinos, técnicos, políticos, empresarios, grupos, asociaciones, organizaciones, instituciones y medios de comunicación, ¿sí? Son las personas que van a emitir un mensaje, ¿no es cierto? Van a emitir o recibir un mensaje. Estos son los comunicantes. Ahora, también tenemos los canales. Nosotros tenemos varios tipos de canales para emitir un mensaje. Tenemos el canal oral, escrito, se puede hacer a través de imágenes, de radio, de prensa, televisión, los correos electrónicos, el teléfono y el internet y la intranet, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los mensajes? Sí, los mensajes pueden ser de tipo informativo, formativos, afirmativos, interrogativos, persuasivos, disuasorios, de mando o de instrucción, emocionales, demostrativos, motivadores, organizadores y terapéuticos, etcétera, ¿no es cierto? Código. ¿En qué o cómo estamos enviando este mensaje? Idioma o lengua, si está siendo en castellano, el idioma o la lengua que nosotros hablamos. Otro de los códigos tenemos dentro de ellos el verbal y el no verbal, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían los no verbales? Los gestos, las posturas, las expresiones faciales, los movimientos corporales, la entonación de la voz, las relaciones espaciales y el código visual, ¿no es cierto? Que son a través de gráficos explicativos. ¿Por qué aquí hacemos en dos grandes grupos? Sí, el código será verbal o no verbal. El verbal que tenemos la utilización de uno u otro idioma o lengua, el no verbal que son los que hemos detallado en esta partecita. Sí. ¿Será que dos personas que tienen discapacidad del habla, ¿cómo será que pueden tener un proceso de No, no está comunicación? apagado. Sí, ¿no es cierto? Porque también involucran todos estos elementos. Hay comunicadores, hay canales, hay un mensaje que transmitir y hay un código, ¿cierto? Sí, este código será no verbal. Sí. Ahora, dentro del contexto, nosotros tenemos que existen contextos institucionales o políticos, ecológicos, residenciales, laborales, educativos, sanitarios, recreativos y sociales. Y yo les ponía el ejemplo de que estoy en una cafetería, entablando una conversación con alguien. ¿Qué tipo de contexto o a qué contexto nos estamos refiriendo? Va a tocar hacer un análisis, ¿no es cierto? Porque ¿qué tal si es que en esta cafetería me estoy reuniendo con miembros de un staff corporativo? Era institucional, ¿no es cierto? O laboral. Pero ¿qué tal si solamente me he reunido con un amigo en una cafetería y para conversar? Era recreativo, ¿no es cierto? O social. Va a depender mucho del lugar en donde nosotros, eso es el contexto, el lugar en donde nosotros desarrollamos el proceso de comunicación. Ahora vamos a ir viendo la definición de cada uno de los elementos de la comunicación. Nos dice el emisor, la emisora. Cuidado, bájate de ahí. Ahí sí. El emisor o la emisora nos dice que es la fuente de la información, es decir, será la persona que emite el mensaje o será la persona desde donde sale el mensaje, ¿no es cierto? Tiene que tener habilidades para emitir el mensaje, entre otras cuestiones, recursos cognitivos y afectivos. El emisor o emisora ha de tener en cuenta al receptor, sí, ya que es uno de sus objetivos comunicativos tendrá que ser el evitar la posible resistencia en el receptor al recibir el mensaje. A ver, esta partecita es sumamente importante, ¿no es cierto? Porque aparte de que de emitir un mensaje como sea, ¿no es cierto? Les decía, ¿no es cierto? ¿Qué tal si es que nosotros
queremos enviar, por ejemplo, un correo electrónico a una institución gubernamental, ¿no es cierto? ¿Será que nosotros podemos utilizar un lenguaje coloquial? No, ¿no es cierto? Porque hay que entender el contexto y hay que nosotros también fijarnos a qué tipo de receptor estamos enviando ese mensaje, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tal si nosotros en el proceso comunicativo conocemos que una persona sufre discapacidad del habla, ¿no es cierto? ¿Será que nosotros podemos hablarle con un lenguaje verbal? No, no es cierto, porque la persona, muy pocas personas podrán comprendernos, ¿no es cierto? Por no decir todas. Porque el canal, ¿no es cierto? O el código que estamos utilizando no es el adecuado para que la otra persona reciba ese mensaje, ¿cierto? Por eso nos dice que nosotros debemos tener en cuenta que que el emisor debe tener en cuenta a qué público o a qué persona se está dirigiendo. ¿Para qué? Para que se evite una posible resistencia, ¿no es cierto? Es decir, para que el mensaje llegue efectivamente, ¿no es cierto? Es decir, que se comunique lo que de verdad se quiere comunicar. Ahora, pensar en lo que el otro dice, atender, tratar de aclarar, establecer una relación saludable y de confianza, disminuye la ansiedad y tensión de toda relación interpersonal y aumenta la credibilidad y la productividad. Aquí es como que un pequeño tip, ¿no es cierto? Si nosotros nos fijamos a qué personas vamos a dirigirnos y qué tipo de mensaje, con qué código, con qué canal y en qué contexto nos encontramos, efectivamente nosotros podemos entablar una conversación que nos dice saludable, de confianza y que disminuya la ansiedad y la tensión, ¿no es cierto? De esta manera nosotros podríamos aumentar la credibilidad y la productividad. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el mensaje? Dice que es importante definir con precisión lo que se quiere decir. Para una comunicación eficaz, el mensaje es mejor que sea creíble, útil, claro, adecuado al contexto y adecuado al receptor. Sí, lo que decíamos anteriormente, tenemos que fijarnos en todos estos elementos, ¿sí? ¿En qué contexto nos vamos a desarrollar? ¿Qué canal vamos a utilizar? ¿Qué código vamos a utilizar? ¿Sí? Para que nuestro mensaje sea eficaz o para que nuestro proceso de comunicación sea eficaz y el mensaje llegue de mejor manera. Ahora, adicional a esto, una vez que nosotros nos fijamos quién va a ser el receptor, qué, qué tipo de lenguaje vamos a utilizar, es necesario que nosotros incluyamos o nos fijemos que este mensaje sea creíble, ¿sí? Que tenga credibilidad, ¿no es cierto? Que esté basado en cuestiones fiables, que sea útil, es decir, que nos sirva para algo, ¿no es cierto? Para que exista el fin de la comunicación o del proceso de comunicación, que es la retroalimentación, que sea útil y que sea claro, ¿sí? Ahora, con respecto al canal, ¿qué nos dice que es el canal? Nos dice que es el vehículo o el medio que transporta los mensajes. ¿Sí? Es decir, nosotros podemos enviar nuestro mensaje a través de qué? De cartas. Si es que nosotros enviamos una carta, ¿qué tipo de lenguaje será? ¿O qué tipo de código tendrá? ¿Verbal o no verbal? No verbal, ¿no es cierto? Porque es un lenguaje escrito, ¿no es cierto? Correcto. Ahora, si es que yo utilizo el canal, el teléfono como canal, ¿qué tipo de código utilizaremos? ¿Verbal o no verbal? Verbal, ¿no es cierto? Tenemos radio, periódicos, películas, revistas, conferencias, juntas, etcétera. ¿Sí? Es el vehículo, ¿no es cierto? Entonces el canal ha sido el vehículo que transporta nuestro mensaje, el medio por el cual nosotros vamos a enviar nuestro mensaje. Ahora nos dice que existen canales informales y canales formales, lo que les decía, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los informales? Son aquellos que surgen espontáneamente, dice. No son planeados y se dan por simpatía, cercanía e incluyen rumores y chismes, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son los canales formales? Son aquellos que se planean, que estructuran, nos dice. Además
deben tener una comunicación formal, disminuir la comunicación informal, y estos canales pueden ser la palabra, la mímica, el encuadre o contextual, y van a ser enviados por medio de estos, ¿no es cierto? O de acuerdo a las personas a las que nosotros nos vayamos a dirigir. Bien. A ver, ¿qué es lo que nos dice esta partecita entonces? El canal es el medio por el cual se envía el mensaje o que transporta el mensaje, ¿no es cierto? Dentro de ellos tenemos los canales informales y los canales formales. ¿Cuáles son los canales informales? Son aquellos que surgen espontáneamente en ese momento, ¿no es cierto? Lo que les decía, una conversación con un amigo. Sería en un contexto informal con un canal informal. Ahora, si es que yo quiero dar aviso o información de algo que está sucediendo dentro de mi institución educativa y me voy a dirigir a una autoridad institucional, debe ser utilizado un canal formal, ¿no es cierto? Es decir, podemos utilizar un correo electrónico, una carta, una solicitud o hacernos presentes en una junta directiva, ¿no es cierto? A eso hace referencia el canal. Y nos dice que también en esta partecita es sumamente importante, ¿no es cierto? Porque nosotros, con respecto al canal, si nosotros analizamos qué canal vamos a utilizar, tendremos o nosotros podremos conocer qué tipo de comunicación o hacia quién nos vamos a dirigir. Sí, por ejemplo, aquí nosotros tenemos canales que pueden ser verticales, descendentes, es decir, que estos nos sirven para dar órdenes, para hacer llegar circulares o boletines. Sí, es de mayor a menor, ¿no es cierto? Si yo, jefe, quiero hacer llegar una orden a un colaborador desde arriba y desciende hacia el colaborador. ¿Por medio de qué? De una orden, de una circular o de un boletín. Ahora, verticales ascendentes, es decir, que van desde los colaboradores, desde abajo hacia arriba. Yo como colaborador quiero hacerle llegar una sugerencia a mi jefe o líder de área. ¿Qué es lo que hago? Puedo hacerlo a través de informes, de reportajes, de quejas o de sugerencias, ¿no es cierto? Porque va de menor a mayor, es decir, un canal vertical ascendente. Y finalmente tenemos un canal horizontal o de coordinación. Dentro de un mismo nivel jerárquico, información sin deformaciones, ideas, puntos de vista, conocimientos, experiencias, etcétera. Ahora, en una misma organización, y es que en mi, ya, pongámoslo así, no en una organización, sino en su salón de clase, existe el profesor, ¿no es cierto? El profesor sería la máxima autoridad del salón de clase, ¿sí? Entiéndase, del salón de clase. Y los estudiantes serían las personas que están, sí, en este caso, como ejemplo, debajo del docente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice en este canal horizontal de doctrinación? No es que existe solamente un alumno, sino que existen varios alumnos. Permítame, creo que esto le voy a explicar con la pantallita. Sí, entonces, decimos que en un salón de clases existe una autoridad, ¿no es cierto? Que sería el docente. Y también existen, en este caso, estudiantes, que serían las personas que están debajo del docente, ¿no es cierto? Entonces, tenemos estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, estudiante 4, etcétera, ¿no? El número de estudiantes que existen. Tenemos estudiante.
Ya, tenemos varios estudiantes, ¿no es cierto? Entonces nos dice que en la comunicación vertical descendente va desde la máxima autoridad o desde la autoridad del lugar en donde estemos desarrollando hacia abajo, ¿no es cierto? Es decir, un docente le pide al alumno que elabore un mapa conceptual. Es un canal vertical descendente, ¿no es cierto? Y baja desde el docente hacia el estudiante. Y en su defecto, si es que el estudiante es quien emite una sugerencia al docente o quiere darle a conocer algo a su docente, esto se lo conoce como el proceso verbal o el canal verbal, perdón, el canal vertical ascendente. Ahora, si es que nosotros nos comunicamos de estudiante a estudiante, si yo quiero decirle, sabes que a mi compañero, no entendí bien la orden del profesor. Explícame, por favor. Se da un proceso de comunicación de estudiante a estudiante, es decir, entre las mismas, el mismo grupo de personas, y a esto se lo conoce como un proceso horizontal, ¿no es cierto? Un proceso de comunicación horizontal. Permítame un segundito. Es un proceso horizontal o de coordinación, es decir, que están dentro del mismo nivel jerárquico. La información nos decía que debe ser sin deformaciones, en donde se da a conocer ideas, puntos de vista, conocimientos, experiencias, etcétera. Sí. Entonces, esto ha sido con respecto al canal, ¿no es cierto? Repetimos entonces, como resumen, ¿qué ha sido el canal? Decíamos entonces que el canal es el medio que va a transportar o por el cual se envían los mensajes. Nosotros teníamos tanto canales formales o informales. Y esto dependerá muchísimo de la persona a quien nos vamos a dirigir o grupo de personas a quienes nos vamos a dirigir, es decir, del receptor. Para eso nosotros deberemos analizar el contexto, el mensaje, el código, ¿sí? Para que nosotros sepamos específicamente a quién nos vamos a dirigir o a quién vamos a entregar ese mensaje. Y nosotros podemos utilizar este canal formal o informal dependiendo de las personas a quienes nos vamos a dirigir. Si es que es de forma vertical descendente, es decir, que va de mayor a menor, podemos utilizar principalmente, sí, un canal formal, dependiendo del contexto, ¿no es cierto? Principalmente, si es que nosotros hablamos de estos procesos o de estos tipos de canales verticales y horizontales, generalmente siempre van a utilizar un canal formal, y es lo que nos decía, ¿no es cierto? Circulares, boletines, órdenes. Asimismo, en los verticales ascendentes, es decir, desde el colaborador hacia la autoridad en cuestión. Lo hace a través de un canal formal, sí, porque se va a presentar informes, reportajes, quejas o sugerencias. Ahora, en los canales horizontales o de coordinación, estos sí pueden ser o formales o informales. ¿Por qué motivo? Porque se dan de par a par, ¿no es cierto? O de personas que están en el mismo nivel jerárquico. Sí, pero sí hay que considerar que si es que estamos dentro de un contexto laboral, vuelvo y repito, todo esto se analiza también dependiendo del contexto donde se desarrolle este proceso de comunicación. Si es que yo me estoy desarrollando, quiero analizar qué canal utilizar y estoy dentro del área laboral, efectivamente vamos a utilizar un lenguaje o un canal formal, ¿no es cierto? Ahora, si es que estoy dentro de un salón de clases, ¿no es cierto? Y me voy a comunicar con mis compañeros de clase. Nosotros podemos utilizar, sí, el canal formal o el informal, pero principalmente, como son de par a par, siempre o generalmente vamos a utilizar un canal informal. Sí, por ejemplo, no entendí muy bien qué tocaba hacer del deber y le pregunto eso a mi compañero de clase y lo hago a través de un mensaje de WhatsApp. Estoy utilizando, sí, horizontal y de coordinación a una persona del mismo nivel jerárquico, pero
utilizando un medio informal o un canal informal, ¿no es cierto? Que es un mensaje de WhatsApp. Hasta ahí. Vamos a avanzar entonces con el receptor. Permítame cambiarle de pantalla. ¿Quién es el receptor? El receptor será la persona que recibe o interpreta la información que envía el emisor, nos dicen, ¿cierto? La interpretación que haga va a estar en función de su cultura, su situación social, su estatus, sus experiencias y su conducta. Ahora, esto es también bastante importante, ¿no es cierto? Porque puede ser que yo como emisor he analizado el contexto, he analizado el código, he seleccionado correctamente el canal y envío mi mensaje. Lo que va a pasar es que el receptor va a tener un proceso también de interpretación, ¿no es cierto? Es decir, muchas de las veces, como es un proceso de interpretación, no va pues a recibir o del todo claro el mensaje que nosotros hemos de enviado. ¿Por qué? Porque esto va a depender de la cultura, la situación social, nos dice, de su estatus, su experiencia y su conducta, es decir, la conducta del receptor. Por ejemplo, ¿qué tal si yo soy miembro de una ONG, por ejemplo, ¿ya? Y me voy a dar una conferencia en otro país, ¿sí? En donde nosotros todos tenemos, a nivel de Sudamérica, hablamos castellano, ¿no es cierto? Podría ser. Pero dentro de la cultura, a nivel cultural, existen dialectos, ¿no es cierto? Y lo que significa una palabra que significa en Ecuador una cosa, en Chile, en Argentina, puede significar otra cosa totalmente distinta. Entonces nosotros también debemos analizar esas cuestiones para que en el momento que nosotros emitamos nuestro mensaje, las personas que lo escuchen eh, tengan claridad en lo que se está diciendo, ¿cierto? Incluso dentro de nuestro propio país, ¿no es cierto? Si nosotros no analizamos ciertas palabras o lo que haya pasado con respecto a la situación social de un grupo de personas y emitimos un mensaje, puede ser que este mensaje afecte incluso emocionalmente a la persona, ¿no es cierto? Por eso nosotros debemos tener en consideración cuáles son las personas a las que nos vamos a dirigir, analizar su cultura, su situación social, sus experiencias y su conducta, ¿sí? Para que nosotros podamos emitir un mensaje efectivo. Y dice que este receptor debe tener la capacidad de escuchar, leer y pensar. Sí, porque lo que les decía, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar si es que yo, una persona que no tiene discapacidad en la comunicación, ¿no es cierto? Y me quiero entablar una conversación con una persona que tiene discapacidad auditiva, perdón, no va a poder producirse un proceso de comunicación efectiva, porque yo hablo, sí, no conozco lengua de señas, y la otra persona no escucha, obviamente no va a haber un proceso de comunicación, no se va a poder entender lo que se quiere decir, incluso con respecto a los dialectos, ¿no es cierto? O a los idiomas. Si es que yo hablo español, por ejemplo, y no tengo conocimientos en el lenguaje alemán, ¿sí? Y me tengo que ir a Alemania y quiero comunicarme con alguien que no hable mi mismo idioma, que hablen alemán. Evidentemente no se va a dar un proceso de comunicación, ¿cierto? Porque son idiomas distintos. Por eso la persona, y sí, hay que tener en cuenta que tanto el receptor como el emisor debe tener la capacidad de escuchar, leer y pensar, ¿no es cierto? De la misma manera, ¿qué tal si es que yo envío un mensaje a una persona que no, una carta, por ejemplo, ¿sí? Una persona que no sabe leer o escribir, que ha sido analfabeta por las distintas situaciones sociales que haya atravesado? ¿Será que va a poder leer mi mensaje? No, ¿no es cierto? Entonces, por eso es necesario que nosotros podamos analizar todos estos factores. Ahora, también nos dice que eh, el receptor, perdón, es la persona que responde al emisor, es decir, retroalimenta, lo que les decíamos, ¿no es cierto? Cuando yo, por ejemplo, emito un mensaje en una conversación con un amigo
y le doy a conocer, no sé, sabes que el próximo viernes vamos a hacer una fiesta en la casa de Francisco y el receptor solamente escucha el mensaje. ¿Será que nosotros hemos tenido una comunicación efectiva? No, no es cierto, porque el emisor debe dar una respuesta a ese mensaje, es decir, retroalimentar. Cuando nosotros tenemos una retroalimentación, entonces diremos que tenemos un proceso de comunicación efectivo. No hay que suponer, nos dice que el mensaje enunciado está destinado al o a la locutora que lo escucha. ¿Sí? Distinguir entre el auditor o a locutora o destinatario. Y se puede emitir intencionadamente a un tercero presente o virtual. Y son las personas que son parte del proceso de comunicación, pero que son receptoras. Sí, lo mismo, aquí nos está diciendo lo mismo que ya hemos repetido varias veces, que hay que distinguir entre las personas que nos están escuchando, si es un grupo grande, si es una sola persona, ¿sí? O si es que existe una tercera persona que esté presente o de forma virtual. Ahora, otro de los elementos es el código, ¿no es cierto? ¿Qué ha sido el código? Ha sido el conjunto de signos y reglas que conoce el o la emisor y la o el receptor, ¿sí? Tanto emisor como receptor debe conocer el código con el que se envía el mensaje. Ya habíamos dicho cuál es el código, ¿no es cierto? Que existía códigos verbales y no verbales. Y el contexto nos dice, finalmente tenemos el contexto que es el conjunto de términos que facilitan la comprensión del mensaje, circunstancias que rodean el acto de comunicación, circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que rodean el hecho o acto comunicativo y que permiten comprender el mensaje. Y, por ejemplo, yo como persona, lo que pasó en el año 2016, ¿no es cierto?, respecto al terremoto que hubo. Y yo quiero emitir un mensaje de condolencias, ¿sí? Y es que yo no conozco qué es lo que pasó, puedo caer en dar un mensaje que no está acorde a la situación que se vivió en ese lugar, ¿no es cierto? Quiero emitir un mensaje de condolencias a las personas que fueron víctimas de este desastre. Entonces debo conocer perfectamente el contexto, lo que sucedió, ¿sí? ¿Qué personas nos estamos dirigiendo? ¿Con qué tipo de canal vamos a enviar el comunicado? ¿Sí? Entonces nosotros debemos tener en consideración todos estos elementos para que nosotros podamos tener un proceso de comunicación efectivo. Ahora, ¿cuáles son los elementos críticos de la comunicación? Sí, que nosotros podemos decir, a ver, si es que yo eh, tengo conocimiento, sé hablar, sé leer, sé escuchar y sé pensar. Quiero emitir un mensaje. Analizo qué canal voy a utilizar, en qué contexto me desarrollo, veo qué código estoy utilizando y elaboro mi mensaje y sé a quién voy a enviar ese mensaje. Si es que yo puedo hacer eso, diría que fácilmente, entonces voy a tener un proceso de comunicación, ¿no es cierto? Pero aquí nos dice que van a existir varios factores para que ese mensaje no llegue de una manera efectiva. Vamos a conocer cuáles son esos elementos críticos en la comunicación. Dice que la persona que habla debe articular una idea y lanzarla al mundo. Es decir, entender que las palabras no tienen un significado universal. Sí, lo que les decía en un primer momento o en un momento anterior. ¿Qué va a pasar si es que yo ecuatoriano? Me voy a Chile, ¿no es cierto? Que tienen diferentes dialectos y las palabras tienen un significado distinto. Tengo que entender o analizar bien lo que voy a decir porque pueden ser ciertas palabras en este país en donde yo voy a dar mi discurso no signifiquen lo mismo que en mi país, ¿no es cierto? Eso nos dice que las palabras no tienen un significado universal. Dice que a través del lenguaje se escoge las palabras más apropiadas y más claras, es decir, aquellas que articulen las ideas o el mensaje que nosotros queremos dar a conocer. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es otro elemento crítico en la comunicación? Nosotros decíamos que este mensaje debe tener credibilidad. Si es que yo no tengo un mensaje creíble, va a haber un momento, una ruptura en este proceso de comunicación, ¿no es cierto? Y si es que la sociedad, por ejemplo, sabe que, no sé, me voy a enfocar en un grupo de atención prioritaria, ¿no es cierto?
migrantes, por ejemplo. Sí, me enfoco en los migrantes. Y les digo, no, saben que, en familias de migrantes, saben que no, la migración es falso, ¿no es cierto? Todo lo que ustedes ven en los videos, no pasa, ¿no es cierto? ¿Ustedes qué van a decir? ¿Están creyéndome? No, no es cierto, porque todo lo que vemos incluso está dado con datos, ¿no es cierto? Que salen estadísticas del número de personas que han migrado hacia otros países. Y es que no hay credibilidad en el mensaje, si es que yo estoy dando una mentira en mi mensaje, obviamente va a haber una ruptura en el proceso de comunicación. Ahora, ¿qué otro elemento es crítico en este proceso? Que el mensaje ha de codificarse para poder ser enviado. ¿Dónde nosotros podemos encontrar este momento crítico? Por ejemplo, lo que les decía, si es que yo no sé qué código utilizar, ¿será que yo, una persona que habla castellano, sí, una persona hablante, y que quiero dirigirme a una persona que tiene discapacidad auditiva o del habla, tengo que identificar correctamente qué código vamos a utilizar, ¿no es cierto? ¿Sí? Para que el mensaje llegue de mejor manera o de una manera efectiva. ¿Sí? El canal elegido ha de ser el apropiado, ¿sí? Como les decíamos igual, si es que analizábamos con respecto al canal y yo quiero emitir una queja o una sugerencia a mi jefe inmediato, debo saber qué canal utilizar, si utilizar un medio formal o un medio informal. Y el receptor ha de descodificar el mensaje, ¿sí? Cuando también se produce un momento crítico, porque les decíamos, ¿no es cierto? En un primer momento que el receptor es la persona que se encarga de interpretar lo que dice el mensaje. Y puede ser que yo diga una cosa totalmente distinta a lo que entiende el receptor, ¿no es cierto? ¿Qué tal si es que viene con respecto al tema que veíamos ayer? Existe una contradicción o existe una ambigüedad en un mensaje escrito. Sí, ¿qué va a pasar con el receptor? Va a tener un proceso de confusión, ¿no es cierto? Va a decir, a ver, entonces, ¿qué es lo que nos quiso decir? ¿Sí? Y por lo tanto va a haber una ruptura en el proceso de comunicación, porque después, si es que el receptor no ha logrado descodificar, no ha logrado entender qué dice el mensaje, no va a existir una retroalimentación, por lo tanto, se rompe el proceso. También que el mensaje llegue al lugar adecuado, y es un momento crítico, porque ¿qué tal, no es cierto? Yo envié, que generalmente ahorita ya no se utilizan, ¿no? Envié una carta y no utilicé los medios adecuados o los medios correspondientes, no puse la dirección correcta. Sí, ¿qué va a pasar con ese mensaje? El mensaje simplemente no va a llegar. De la misma manera, ¿qué tal si nosotros, por ejemplo, armamos un discurso, un mensaje, ¿no es cierto? Que nos vamos a dirigir a un grupo de mujeres en situación de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Y yo elaboro un mensaje, un, se me fue, un discurso, ¿no es cierto? Que no está de acuerdo a las personas a las que me voy a dirigir. ¿Qué tal si yo, eh, hombre, ¿no es cierto?, elaboro un discurso para personas, para mujeres víctimas de violencia y este mensaje es sumamente positivo, no soluciona las necesidades que tiene este grupo de atención prioritaria? ¿Será que las personas me van a tomar en consideración? No, no es cierto, porque estoy hablando a un público totalmente distinto respecto al mensaje que he elaborado. Y nos dice, la atmósfera en la que tiene lugar ha de ser adecuada, no tormentosa, etcétera, de la misma manera como tiene relación con el ejemplo que hemos puesto anteriormente. Y nos dice que es necesaria la disposición para aprender de unos a otros para compartir ideas y mejorarlas. ¿Sí? Nos dice, si el mensaje pasa por las diferentes etapas críticas sin interrupción, la comunicación ha triunfado. Hasta ahí. Entendido cuál es el proceso de comunicación, cuáles son los factores que intervienen en el proceso de comunicación. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Listo. Si no es así, vamos a avanzar un poquito con
con los ejercicios que tenemos en nuestro cuestionario para poder ver el siguiente tema, que son los tipos de comunicación. ¿Sí? En los tipos de comunicación, como vemos, miren, existen comunicación verbal, comunicación gráfica, comunicación no verbal, o lo que nosotros generalmente dividimos en dos grandes etapas, comunicación, o dos grandes grupos, perdón, comunicación verbal y comunicación no verbal. La gráfica podría estar incluso dentro de la no verbal, ¿sí? Porque utilizan, miren, iconos, señales, cuadros, etc. Pero para esto, vamos a analizar primero, vamos a responder las preguntitas que nosotros tenemos en nuestro cuestionario. Ahorita le comparto la pantalla. Listo. Entonces, nos dice la pregunta. El contenido de los periódicos, y lo que está en el periódico, las noticias de los noticiarios, los programas de televisión y de YouTube, el contenido de los blogs y lo que se escribe en correos electrónicos, misivas y sitios de contenido, son ejemplos de qué elemento de la comunicación: mensaje, código, canal o contexto. A ver, tiene ahí unos 30 segunditos para pensar la respuesta y dejarlo en el chat de Zoom. ¿Sí? Lo que está en los periódicos, las noticias de los noticiarios, los programas de televisión y YouTube, los contenidos del blog, lo que se escribe en los correos electrónicos, ¿qué son? Mensaje, código, canal o contexto. Dice el contenido, dice, lo que se escribe, el contenido, lo que se escribe. ¿Qué son? Mensaje, código, canal o contexto. Correcto, muy bien, vamos. Ya, muy bien, ¿qué nos dice entonces? El contenido y lo que se escribe, ¿qué elemento de la comunicación es? El mensaje, ¿no es cierto? Por ahí veía que me ponían el canal. ¿Por qué hubo esa confusión tal vez? Porque aquí nos dice, mira, periódicos, noticiarios, televisión, YouTube, correo electrónico, sitio web, eso sería un canal, ¿sí? Pero lo que nos dice el texto dice el contenido, lo que se escribe, las noticias, los programas, el contenido, son el mensaje o es el mensaje, ¿no es cierto? Como elemento de la comunicación. Ya, hasta ahí. Entonces, opción de respuesta correcta, entonces ha sido mensaje o literal A. ¿Sí? ¿Cuántos acertaron? Muy bien, Kevin, Leslie, Euclides, usuario me dice el nombre Joana, Olinda y Gloria. Muy bien. Sí, tal vez los otros muchachos, compañeros que me pusieron que era el canal, hubo esa confusión, ¿no es cierto? Porque nos decían acá noticiarios, periódicos, etcétera. Ese es el canal, pero nos está diciendo que identifiquemos el contenido, a qué hace referencia con el contenido, lo que se escribe en estos medios. Sería mensaje. Seleccione la opción correcta, nos dice. Cuando envía un correo electrónico a un destinatario sobre algún tema en particular y éste responde, como parte del proceso de comunicación se ejecuta una ¿qué? Codificación, retroalimentación, codificación o interferencia. ¿Y qué nos está diciendo? Cuando envía un correo a un destinatario y éste responde. ¿Cómo se llama la respuesta?
¿Cómo se llama este proceso de comunicación? ¿Sí? Analícela. Muy bien, Gloria. Muy bien, sí. Sí, entonces, ¿cómo se llama este proceso en donde la persona, una vez que ha recibido el mensaje, responde? ¿Cómo se llama? Sí, correcto. Muy bien, los compañeros que están participando en el Zoom. Nos dice A, retroalimentación y A, correcto. El proceso de respuesta, una vez que la persona, el receptor, recibe el mensaje y éste responde, a este proceso se le conoce como retroalimentación. Muy bien. Por lo tanto, opción de respuesta correcta, literal A, perdón. Siguiente pregunta nos dice, la red telefónica, las publicaciones impresas, las televisoras y por supuesto la internet con todas sus variantes son el mensaje, código, canal, contexto en el proceso de la comunicación. Sí, la red telefónica, las publicaciones impresas, las televisoras y el internet, ¿qué son? Mensaje, código, canal o contexto. Bien, muy bien, gracias a las personas que están participando. Muy bien, ¿no es cierto? Correcto, las personas que están participando en el chat. Red telefónica, en este caso, sí es el canal, ¿no es cierto? Es el medio por el cual se envía el mensaje. Por lo tanto, corresponde al canal. Sí, esta es la diferencia de lo que pasaba en el que acá nosotros veíamos, ¿cierto? Aquí nos pedía el contenido. Aquí nos dice la red telefónica, es decir, el medio por el cual se envía el mensaje, es conocido como el canal. Por lo tanto, opción de respuesta correcta, literal C. Listo. Siguiente pregunta nos dice, la retroalimentación se produce cuando el ¿qué? Emisor es activo, pasivo y reacciona ante lo que busca la comunicación. Una respuesta. Al producirse una respuesta por parte del receptor, este se convierte en emisor provocando un cambio de rol y demostrando que la comunicación puede ser infinita. ¿Qué corresponde? Tiene los espacios en blancos.
Listo. Entonces tenemos opción de respuesta, receptor activo, literal C. Sí. Aquí nos dice, la retroalimentación se produce cuando ¿quién? ¿El emisor o el receptor? ¿Quién recibe el mensaje? ¿Quién va a dar una contestación a un mensaje? El receptor, ¿no es cierto? Y una vez que el receptor emite una respuesta, se convierte en emisor. Y al momento de emitir una respuesta, es decir, el que cuando critica, debate lo que está diciendo, se convierte en un receptor activo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque busca dar una respuesta a al mensaje que ha sido recibido. ¿Qué pasaría entonces si es que solamente es un proceso de comunicación donde el emisor emite un mensaje, ¿no es cierto? Llega al receptor y el receptor solamente se queda con el mensaje y no da ninguna opinión, no da ninguna respuesta. A este se le conocería como un receptor pasivo. Pero en este caso, si nosotros tenemos retroalimentación, obviamente el receptor debe ser activo. Por lo tanto, opción de respuesta correcta, literal C. Déjame ver. Opción de respuesta correcta, literal C. Muy bien, gracias a todos los compañeros. Están correctísimos las respuestas. Seleccione la respuesta correcta. Hola, Gis, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Súper bien. Francisco? Perdón, chicos. Buenas tardes. Ya, tenemos. Respondemos la pregunta. Nos dice, seleccione la opción correcta. No es el lugar, sino la situación comunicativa. ¿A qué hace referencia? Mensaje, código, canal o contexto. ¿Sí? Póngale ahí atención cuál es la respuesta correcta. No es el lugar, sino la situación comunicativa. Muy bien, correctos los compañeros que van participando. ¿Sí? No es el lugar, sino la situación comunicativa. Nosotros decíamos el análisis, analizamos hacia qué población nos estamos dirigiendo, qué es lo que ha pasado, en qué situación están viviendo. Por lo tanto, esto se le conoce como contexto. ¿Hasta luego, profe? ¿Sí? Por lo tanto, opción de respuesta correcta, literal B. Sí, correctísimo los compañeros que están participando en el chat. Muchas gracias. Sí, tenemos siguiente pregunta. Una conversación en una cena, en un estacionamiento, en un auditorio, ¿se lo conoce como código, canal, mensaje o texto? Una conversación en una cena, en un estacionamiento, en un auditorio, ¿se le conoce como código, canal, mensaje o texto? Aquí está la palabra clave. Una conversación. Chao, Gis, cuídate mucho. ¿Ya? Una conversación. ¿Qué es esto? Código, canal, mensaje o texto. En una cena, en un estacionamiento, en un auditorio, se le conoce como. Esta es la palabra clave. Conversación.
Ya, a ver qué me están poniendo. Y la A, la A, la D, la C, la B o la C. ¿Cuál seleccionamos? Ya, acuérdese, ¿verdad? Acuérdese lo que decíamos de las definiciones que veíamos en las diapositivas. Una conversación. En una cena, en un estacionamiento, en un auditorio, se le conoce como código, canal, mensaje o texto. A ver, aquí no les, para que texto definitivamente no es, ¿no es cierto? No es un proceso, no es un elemento de la comunicación. Por lo tanto, la D no corresponde. Ahora, el mensaje, ¿no? Aquí nos está hablando del mensaje. Nos está diciendo, se dijo tal cosa en una conversación. ¿Cómo se le conoce a esto? No, ¿no es cierto? Por lo tanto, no puede ser mensaje. Ahora, código. ¿Será que puede ser código? Aquí nos está diciendo, en una conversación, nosotros asumiríamos, ¿no es cierto? Que es en una conversación sería verbal, ¿no es cierto? Proceso de comunicación verbal. Pero nos dice en una cena, conversación en una cena, en un estacionamiento, en un auditorio, ¿sí? ¿Qué sería? No puede ser mensaje, ¿sí? Efectivamente, si nos dice, si es una conversación, está implícito que es una conversación hablada, ¿no es cierto? Que hay un proceso de lenguaje o se está utilizando el castellano, por lo tanto, no podría ser código, porque aquí nos especifica, mira, una conversación en una cena, en un estacionamiento, en un auditorio. ¿Qué era esto? Un canal formal o informal. Al ser una cena, un estacionamiento, un auditorio, sería un canal informal, por lo tanto corresponde al literal B, canal. Sí, el texto definitivamente no puede ser, no es un proceso de la comunicación. Si bien puede ser un tipo de código, pero no es un elemento de la comunicación. Ahora, el mensaje, decíamos, dentro de esta afirmación, no nos está diciendo, pues, qué es lo que le está diciendo. ¿Sí? Y aquí nos especificara, en una conversación, la persona dijo, shalala, shalala, shalala. Entonces, sí, mensaje. Ahora, código no podría ser porque aquí no nos dice, no estaría implícito, ¿no es cierto? Una conversación, se supone que es hablada, está utilizando el código de lenguaje hablado, verbal, ¿no es cierto? Por lo tanto, no corresponde. Lo que nos está haciendo énfasis es en esto, conversación en una cena. ¿Sí? Y enfatiza más, un estacionamiento, en un auditorio. ¿En dónde está produciendo este proceso de comunicación? En estos lugares. Por lo tanto, es un canal. Desde el lugar o el medio por el cual se transmite el mensaje en estacionamiento auditorio. Por lo tanto, canal. Siguiente pregunta nos dice, seleccione la opción correcta. La que, retroalimentación, decodificación o codificación e interferencia del sistema de signos se hace referencia para que el mensaje sea lo más claro posible y llegue al receptor de manera asertiva. ¿Sí? ¿Qué será? Retroalimentación, codificación o interferencia. ¿Sí? ¿Qué se hace para que este conjunto de signos llegue al receptor de manera asertiva? A ver, los leo en el chat. A ver, los leo. José Israel AB nos dice decodificación. La C nos dice codificación. La C, creo que la C dice Joan. Ya, perfecto. Aquí vamos a explicar algo. Dice que la que
¿Codificación o decodificación? La retroalimentación definitivamente no puede ser, ¿no es cierto? Porque la retroalimentación decíamos que era la respuesta que daba el receptor al emisor. La interferencia definitivamente no puede ser. Por lo tanto, estamos entre la codificación y la decodificación. Dice, el sistema de signos se hace necesaria para que el mensaje sea lo más claro posible y llegue al receptor. Entonces, antes de que llegue al receptor, ¿qué debe estar hecho el mensaje? ¿Codificado o decodificado? Codificado, ¿no es cierto? Recién el emisor es el que codifica, ¿sí? La codificación, el emisor codifica, dice, a ver, vamos a enviar este mensaje por medio de texto y shalala, shalala, ¿no es cierto? Hace lo necesario para que llegue al receptor. El receptor será encargado de decodificar, ¿sí? De interpretar el mensaje. Por lo tanto, la opción de respuesta correcta ha sido el literal C, la codificación. Primero el emisor codifica, hace un sistema de signos, establece de qué manera va a enviar el mensaje para que sea claro, entendible, y después envía el receptor para que el receptor decodifique. ¿Sí? ¿Comprendido? ¿Lo tenemos? Perfecto. Siguiente pregunta nos dice, seleccione la opción correcta. Esta es la última de este tema. Déjenme, le veo. Ya, perfecto. Sí, es el último tema. Es la última pregunta de este tema. Nos dice, ¿el qué? Receptor activo, receptor pasivo, emisor pasivo, es quien tiene la intención comunicativa mutua con el emisor. ¿Sí? Realiza el proceso de decodificación, ¿sí? Y de nueva codificación para dar su respuesta, transformándose en emisor al producirse una retroalimentación o decodificación. A ver, con lo que acabamos de explicar ahorita y con lo que habíamos visto ya anteriormente de receptor activo y pasivo, ¿cuál es la que corresponde o qué palabras corresponden en este texto? Listo, los leo. Muy bien, ya me van llegando las respuestas. Chévere, Joana, Gloria, Kevin, José, Leslie, muy bien, correcto. La opción de respuesta correcta ha sido receptor activo para producirse una retroalimentación, ¿sí? El receptor activo es quien tiene una intención comunicativa, sí, tiene la intención de responder. Si es que no tuviera la intención de responder, sería un receptor pasivo, pero en este caso dice que quiere comunicarse, ¿sí? Quiere emitir o dar una respuesta a este proceso de decodificación, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y de nueva codificación, una vez que el emisor, ¿no es cierto?, decodifica el mensaje, que el receptor, perdón, decodifica el mensaje y tiene la intención de comunicar y nuevamente codifica un mensaje, este se convierte en un emisor, ¿no es cierto? Y por lo tanto se produce una retroalimentación. ¿Por qué? Porque da una respuesta. Por lo tanto, opción de respuesta correcta, literal A, receptor activo y retroalimentación. Hasta ahí, chicos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Algo que deseen aportar? ¿Está claro todo? ¿Más ejercicios? ¿Profundizamos con estos ejercicios? Muy bien, Joana. Chévere. Gracias, José. Todo claro. Muy bien. Gracias, Gloria. Gracias, usuario. Listo, chicos. Entonces vamos a avanzar con el siguiente temita, ¿ya? Permítame un segundito. Ya le comparto las otras diapositivas.
Ya, ahí sí. A ver, vamos a avanzar con este temita súper rápido porque no hay muchas preguntas de este tema para poder avanzar con el tema más amplio. Pues listo. Si es que existe un proceso de comunicación, también nosotros podemos entender que existe un proceso de lectura, ¿no es cierto? Ahora, vamos a hablar de las etapas del proceso de lectura y el reporte de la lectura, ¿no es cierto? Para eso, vamos a iniciar con un proceso de comprensión del texto. Es decir, dentro de la comprensión del texto, nosotros vamos a establecer una prelectura, o también conocida como lectura global, la lectura como tal y la postlectura. Y aquí aparece un nuevo elemento de este proceso de lectura, que es el contexto. Vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Ya? Ahora nos dice, ¿qué es la prelectura, la lectura global? Dice que consiste en realizar una lectura muy rápida de todo lo que se ha de estudiar, con el fin de sacar una idea general sobre el texto, sobre el contenido del texto. ¿Vas a beber? ¿Qué se A ver, conoce sobre el tema? ¿Qué evoca el vaya. título, el autor y las ilustraciones? ¿Cuál es el propósito del texto? A ver, este proceso de lectura se hace o nos serviría muchísimo cuando nosotros queremos somos lectores y queremos hacer un proceso de lectura comprensiva, ¿no es cierto? Es decir, comprender el texto. Es una estrategia lo que se propone aquí para el proceso de lectura. Nos dices que en un primer momento deberíamos hacer una prelectura, es decir, analizar qué nos dice el texto, analizar quién es el autor, si es en un primer momento incluso poder ver las ilustraciones, si tuvieran los textos e ilustraciones, para que nosotros podamos tener un acercamiento a una idea principal de lo que se va a hablar en el texto. Sí, incluso nos dice que se puede realizar una lectura muy rápida de lo que se va a estudiar. Ahora, la lectura como tal, sí, se refiere a leer, tanto en el sentido como mecánico como comprensivo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sentido mecánico? Simplemente cuando nosotros, por ejemplo, estamos en un salón de clases y por ahí nos hacen leer el documento que estamos analizando con el docente y nosotros no le estamos poniendo atención, ¿no es cierto? Solamente leemos porque sí. Mastica bien, arroz. O cuando Mastica bien el llega, por arroz. ejemplo, Mastica, ciertas mastica. instrucciones, ¿no es cierto? Con un documento escrito Mastica. y las leemos. Sí, es un proceso de lectura Mastica, mecánica. mastica bien. Pero ¿cuál es el proceso de lectura comprensiva? Cuando nosotros analizamos los contenidos del texto, ¿no es cierto? Dentro de esta lectura nosotros vamos a identificar, por ejemplo, las ideas principales, y nos da, por ejemplo, ciertos tips en donde nosotros debemos realizar ciertos, resaltar la información esencial, ¿no es cierto? Y hacer anotaciones de lo que se está teniendo en el texto. Y también nos dice que hay que identificar los significados, es decir, de lo que nosotros hemos subrayado, ver cuáles son las palabras que desconocemos y tratar de inferirlas. Ya, permítame un segundito, yo mismo le silencio. Sí, perdón, ha estado apagado el micrófono. Entonces nos dice, disculpen, que finalmente tenemos la poslectura, ¿no es cierto? Una vez que nosotros hemos hecho el paso de la prelectura, ¿no es cierto? En donde vamos a analizar, ver, hacer una revisión rápida del autor, una revisión rápida de qué nos dice el título, una revisión rápida de las primeras hojas incluso. Vamos a después hacer el proceso de lectura, ¿no es cierto? Y este decíamos que puede ser mecánico o comprensivo. Aquí nosotros vamos a identificar las ideas principales, ¿no es cierto? Vamos a subrayar aquellas palabras que nosotros no comprendamos
para poderlas investigar o también subrayar aquellas información que nos resulte importante o esencial para pasar al proceso de la postlectura. Esta postlectura nos dice que consiste en evocar la información que se leyó y verificar la comprensión. Aquí nosotros entonces haremos una verificación de lo que habíamos hecho, del primer análisis que habíamos hecho en la prelectura, ¿no es cierto? Cuando veíamos el título, este título de seguro nos hizo pensar en algo, nos hizo imaginar en algo, ¿no es cierto? Ah, si yo vi estos dibujitos, entonces el texto se va a tratar de tal o cual cosa. En la postlectura verificaremos, le diremos así, efectivamente, lo que hicimos en esta prelectura tiene relación con lo que leímos, ¿sí? Responderíamos al qué, quién, cuándo, dónde y plantearíamos juicios sobre los contenidos del texto o sobre los personajes con argumento, para finalmente pasar a la parte del contexto, ¿sí? En donde, en esta parte del contexto, nosotros lo que deberíamos hacer es relacionar el texto con la situación de vida personal o social, ¿sí? Por ejemplo, estamos leyendo por ahí un texto de economía y hacemos una prelectura, ¿no es cierto? Analizamos el autor. ¿Quién es el autor? Por ejemplo, tenemos uno de los economistas de aquí del Ecuador, el Rafael Correa, ¿no es cierto? Con su texto. Entonces analicemos, a ver, ¿de qué nos irá a hablar entonces Rafael Correa? Y decimos, a ver, Rafael Correa tenía un pensamiento progresista y tal y tal y tal. ¿Ya? Entonces ya tenemos una prelectura. Después cogemos el texto y lo leemos, ¿no es cierto? Empezamos a leer y por ahí existen algunos términos de economía que nosotros no conocemos. Lo subrayamos, lo analizamos, investigamos y finalmente viene la parte de la postlectura, ¿sí? O pasamos a la parte de la postlectura en donde nosotros verificamos si se trataba de lo que nosotros esperábamos, ¿cierto? Si el texto, si lo que leímos tenía relación con lo que habíamos imaginado, habíamos visto en ese primer momento de la prelectura. Y finalmente en el contexto, para que nosotros hayamos llegado al proceso de una lectura comprensiva, que es la técnica que nosotros estamos utilizando en este proceso de lectura, es identificar o relacionar lo que hemos leído con lo que nos está pasando en la vida personal o social, nos dice, ¿no es cierto? A ver, ¿será que esto que escribió en el texto se cumplió cuando él era mandatario? ¿O se cumplió lo que él decía cuando iba a salir de la presidencia? Entonces vamos asimilando lo que leímos con la realidad, ¿no es cierto? Con nuestras experiencias mismas. Dice, ¿habrán experiencias similares? ¿Será que existe un conocimiento personal y del mundo que nos rodea? ¿Cómo se aplica esto en mi vida? ¿Cómo se aplica esto en el contexto social y cultural? Bien. Ahora, esto es lo que nosotros hemos planteado porque es una técnica, ¿no es cierto?, para la lectura comprensiva. Ahora, permítanme establecerles, esto no lo vamos a ver porque es una herramienta, dice, para el reporte de lectura. Cuando nosotros nos mandan a leer algún texto, nosotros tenemos que hacer llegar al docente un reporte de lectura. Entonces aquí nos dice, hay igual algunas técnicas que deberíamos incluir cuando nos mandan a hacer resúmenes, por ejemplo, o una síntesis, o un glosario de términos, un cuadro sinóptico, un mapa mental. Hasta ahí con lo que nos corresponde de estas preguntitas del proceso de lectura. Permítanme, le comparto otro documento.
otra vez he estado hablando sobre. Ya, listo. Entonces tenemos este documento en donde nos habla de la lectura, ¿no es cierto? Factores y actividades que enriquecen el proceso. Vamos a ver primero la interacción que existe o la relación que existe entre la lectura y la escritura, ¿no es cierto? Para que nosotros podamos leer debe haber algo que esté escrito. Nos dicen la lectura y la escritura como procesos interactivos acotan lo siguiente, dice Robledo y Rodríguez. Los investigadores preocupados no han escatimado esfuerzos en la búsqueda de alternativas que permitan comprender mejor estos dos procesos y la forma como el hombre y la mujer interactúan con el medio que los rodea, ¿sí? Por este motivo, el lector se convierte en sujeto participante que entabla una interacción con el texto mediante sus conocimientos previos, en primer lugar, y luego con el esquema que maneja para abordar esa lectura y para luego poder construir el sentido que el escritor quiso darle en el momento de plasmar. A ver, lo que les decía en un primer momento. Sí, para que nosotros podamos leer, primero debe haber algo escrito, ¿no es cierto? Y lo que nos dice en esta pequeña partecita es que para que nosotros podamos comprender es necesario que nosotros analicemos como personas todo lo que somos, todo el conjunto de conocimientos y experiencias, ¿no es cierto? ¿Qué tal si es un documento muy difícil de entender, ¿no es cierto? Un texto de la filosofía de Nietzsche, por ejemplo. Sí, si es que nosotros no tenemos los conocimientos adecuados, es que, por ejemplo, somos personas que estamos recién en primer año de bachillerato y no nos han enseñado procesos de la filosofía, cómo nace la filosofía. Es muy difícil que nosotros podamos entender documentos de esta magnitud. Por eso nos dice que debe haber una relación entre lo que leemos y las experiencias que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Las experiencias previas que tenemos antes de leer el texto. Ahora, nos dice, ¿qué es la lectura? Dice que la lectura es un proceso en el cual el lector comparte o no lo plasmado por el escritor. Sí, puede ser que por ahí leamos o nos hayan enviado los profes a leer un documento, ¿no es cierto? Que se relacione perfectamente, ¿no es cierto?, con lo que nosotros estamos pasando. Y por ahí nos mandan un texto de Walter Rizzo, ¿no es cierto?, que habla del desapego emocional, me invento, ¿no es cierto? Y por ahí nosotros estamos atravesando por una situación conflictiva con nuestras parejas y lo empezamos a leer y nos sentimos identificados con lo que dice el lector. Y por ahí no, si es un documento que nos mandaron a leer ya por obligación, ¿no es cierto? En el colegio me mandaron a leer Sangre de campeón sin cadenas, ¿no es cierto? Y lo leemos ya porque nos obligaron a leerlo. ¿Será que nosotros entendemos? ¿Será que nosotros nos alineamos al pensamiento de lo que el lector quería plasmar en ese documento? Ya puede ser que no, ¿no es cierto? Pero también estamos haciendo un proceso de lectura. Por este motivo, dice, una página agradable le permite a quien lee viajar, soñar, alimentar sus fantasías, enterarse de cosas que le permiten modificar o mantener las ideas que anteriormente tenía aprendidas. Sí, si es que este proceso de lectura es agradable, nosotros podremos entenderlo, ¿no es cierto? Les decía, si es que es un documento, un libro que a nosotros nos llama la atención y queremos leerlo porque es algo que tal vez nos está pasando en ese momento, nosotros vamos a comprenderlo, estamos haciendo una lectura comprensiva. Y por el otro lado, si es que es un documento, un libro que nosotros nos han obligado a leerlo, evidentemente nosotros no podremos atravesar por estos procesos, ¿no es cierto? De imaginar, de alimentar fantasías. ¿Sí? No nos podrán modificar o mantener las ideas que nosotros teníamos. Sí, simplemente lo estaríamos haciendo de manera mecánica, como veíamos en el anterior documento. En ese sentido, dice que la lectura es el más poderoso de los medios para adquirir información. La lectura es también un proceso en el cual el lector, con toda su experiencia previa, va transformando y reconstruyendo el texto que lee para incorporarlo a su realidad. Vamos a adelantar un poquito más abajo, en donde intervienen el proceso de, 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 de la lectura. Permítanme un segundito.
Permítame un segundito. No está el documento. Dios mío. Ya, verá. Vamos entonces a llenar estas preguntitas, las que tenemos en nuestro cuestionario, con el documento que hemos presentado anteriormente, que es el de, permítanme un segundito, el de acá, ¿sí? Donde teníamos las definiciones de prelectura, lectura, postlectura y contexto. Sí, vamos a llenar con estas preguntitas, ¿ya? Nos dice. La que, lectura, prelectura, esquema de lectura, postlectura, nos brinda una familiarización textual en relación con nuestros conocimientos previos. Una visión general de un texto nos pone al corriente de los elementos que lo componen y nos facilita la relación existente entre cada parte del escrito con su totalidad y con nuestro cúmulo de conocimientos. ¿A qué hace referencia este concepto? A lectura, prelectura, esquema de lectura, postlectura. Aquí nos dice, mira, conocimientos previos, una visión general del texto. ¿A qué hace referencia? A la lectura, prelectura, postlectura o esquema de lectura. Ya, postlectura no podría ser, ¿no es cierto? Correcto. Postlectura no podría ser porque el proceso de la postlectura o este elemento se hace cuando ya el lector ha subrayado, ha establecido ciertos conceptos para las personas, para las palabras que no comprendió. Sí, pero aquí nos dice que es una familiarización textual, ¿no es cierto? Es un primer acercamiento con el texto en donde tiene una visión general de lo que se va a tratar. Sí, habíamos esto visto en la definición de prelectura. Por lo tanto, opción de respuesta correcta sería prelectura. Lea el siguiente enunciado y seleccione la opción correcta. ¿Cuáles son las etapas de la lectura? Interpretativa, denotativa, crítica, informativa, connotativa, denotativa o prelectura, lectura, postlectura. Y el D tenemos informativa, interpretativa, crítica. ¿Cuál es el proceso de la lectura? Sí, habíamos visto, en nuestro caso vimos 4 etapas, ¿no es cierto? Pero en este documento nos, nos ponen 3. Sin embargo, A, interpretativa, denotativa y crítica no corresponde, no es un proceso de lectura. Informativa, connotativa y denotativa tampoco es un proceso de la lectura. Asimismo, como informativa, interpretativa y crítica no son procesos de lectura. El único que corresponde sería el literal C, que es la prelectura, lectura y postlectura. Déjame resaltarle, opción respuesta correcta, literal C. Y tenemos la siguiente pregunta. Se describe como un proceso de pensar, razonar
y resolver problemas utilizando el material crítico para alcanzar un amplio conjunto de objetivos. Postlectura, código, lectura o prelectura, en donde nosotros analizábamos, en donde nosotros pensábamos, en donde nosotros subrayábamos, investigábamos, indagábamos las cosas que no entendíamos. En la postlectura, en la lectura o en la prelectura. En la lectura, correcto. En la lectura hacemos este proceso. Por lo tanto, opción de respuesta correcta, literal C. Bien, hasta ahí nosotros tenemos estas preguntitas con respecto a este tema super flash. Ahora, para el día de mañana, nosotros vamos a resolver ya las siguientes preguntas, que son el tipo de lectura, ¿no es cierto? O el tipo de texto que nosotros podemos escribir o el tipo de textos que existen, ¿sí? Para eso, entonces, como es una clase un poquito más larga, vamos a quedarnos hasta ahí, ¿sí? Sin embargo, si es que pueden revisar algún documento o si es que pueden seguir llenando las preguntitas, sería excelente, ¿sí? Hasta ahí. ¿Alguna duda, pregunta o inquietud de los temitas que hemos revisado hasta el día de hoy?